Antes de los templos y los imperios, el arte era un acto de comunión. Los humanos pintaban para entender la vida, para hablar con el mundo, para agradecer su existencia. Las primeras deidades reflejan esta adoración por la vida. Pero con el nacimiento de las civilizaciones, algo cambió. Entonces el arte comenzó a servir a otro propósito: mantener el orden y contener el caos. Fue entonces cuando las deidades dejaron de ser solo protectoras de vida y se convirtieron también en símbolos del miedo, la destrucción y la oscuridad. Buen día tengan todos ustedes, aficionados, y bienvenidos a un episodio más del podcast Arte y Humanidad. Un podcast preparado para que puedas aprender sobre la historia del arte universal de una manera sencilla, relajante y accesible. Si este video te hace sentir bien, te deja alguna enseñanza o te parece interesante, te pido que por favor le des like, te suscribas y lo compartas con algún amigo. Tu apoyo me sirve muchísimo para poder mantener a flote este canal dedicado a la divulgación del arte y de la historia. Entre la prehistoria y la historia hay un periodo de tiempo que sirve como la transición de estas dos etapas, llamada la protohistoria, que es en donde, si bien varios pueblos continúan con su estilo de vida propio del Neolítico, también se empiezan a levantar grandes civilizaciones. Déjame aclararte que en este periodo de tiempo y varios cientos de años después, el arte y la religión no pueden separarse. El arte es el medio que usa la religión para hablarle a las personas. No existe arte por arte o arte por crear. El arte será el único medio con el que estas civilizaciones podrán imponer y demostrar a través de herramientas físicas las ideas en las que se basa su política y su sistema de creencias. Para poder entender la expresión y el mensaje que querían transmitir estas obras artísticas, ya sea mediante la arquitectura o mediante las artes plásticas, esto inevitablemente nos llevará a aprender un poco sobre la historia de estas doctrinas o la cosmovisión de estos pueblos. Estos dos conceptos, arte y religión, también cambian dependiendo de los ideales que los seres humanos tienen en determinadas épocas. A medida que las civilizaciones se consolidan, las deidades dejan de ser solo fuerzas naturales y comienzan a representar tensiones morales, cuestiones humanas. Voy a ilustrarte 3 historias que ejemplifican estos propósitos. En Sumeria, hace más de 5.000 años, la religión se convirtió en el eje de la vida urbana. Los dioses y los hombres trabajaban juntos para mantener a raya las fuerzas del caos. Uno de los mitos más antiguos, el Enuma Elish, cuenta cómo el dios Marduk venció a la gran serpiente, la diosa Tiamat, la madre de los océanos primordiales, el símbolo del caos. De su cuerpo desmembrado, entonces, nació el mundo que ahora conocemos. Las imágenes de Marduk triunfante, grabadas en piedra y arcilla, y las cuales se encontraban comúnmente en palacios asirios, no solo eran símbolos religiosos, eran declaraciones políticas. El orden pertenece a quien vence al caos. Un recordatorio visual de que el rey, como los dioses, debía mantener el equilibrio del universo. Por otro lado, en el arte egipcio, vemos cómo el orden y el caos no son necesariamente enemigos, sino aliados. En Egipto,
el arte tenía una sola misión: mantener el Ma'at, el orden cósmico. Cada línea, cada proporción y cada color debían estar perfectamente integrados porque respondían a una verdad inmutable: conservar el equilibrio en todo aspecto de la vida. Esta armonía entre el orden y el caos se veía también en la forma de Set, el asesino de Osiris, el señor de la tormenta y el desierto. En la mitología egipcia, Set era el hermano de Osiris. Osiris fue declarado el señor de toda la tierra y también recibió a Isis por esposa. Set, consumido por la envidia, odió a su hermano hasta matarlo para ocupar el trono. Entonces, Isis embalsama el cuerpo de Osiris, lo resucita con encantamientos y más tarde Osiris serviría como el juez supremo de las almas de los muertos en el Salón de la Verdad. Este mito refleja cómo Set, el asesino de Osiris, señor de la tormenta y del desierto, era odiado, pero también necesario, porque sin el asesinato no habría resurrección y sin destrucción no habría una creación. Por eso, el arte egipcio no borró el mal, sino que lo integró como una parte necesaria del bien. Esto se representó, por ejemplo, en los murales funerarios. Mientras en Mesopotamia el orden era necesario para vencer al caos del mundo, y mientras en Egipto el orden y el caos debían convivir para mantener un equilibrio, en la antigua Persia el mal, o sea el caos, se convierte en una elección. El profeta Zoroastro enseñó que solo había un Dios verdadero, Ahura Mazda, la luz del orden y la verdad. Su eterno enemigo era Angra Mainyu, el espíritu del caos y la mentira. En algún momento, este visionario Zoroastro, también llamado Zaratustra, afirmó tener una revelación en donde el propósito de la vida humana es elegir entre seguir a Ahura Mazda y el camino de la verdad y el orden, o seguir a su adversario eterno, Angra Mainyu, y el camino de mentiras y caos. Aquellos que vivían una buena vida de acuerdo con los preceptos de Ahura Mazda recibían una vida continua en el paraíso, en la casa del canto, mientras que los que se habían dejado engañar por Angra Mainyu caían al infierno y a la casa de las mentiras. El arte reflejó aquí una batalla moral. Los reyes persas eran esculpidos recibiendo la bendición del fuego, símbolo de la pureza divina, mientras que sus enemigos eran mostrados como criaturas híbridas, engendros del engaño y la oscuridad. Y es así como nace la gran pregunta que aún resuena en los creyentes del zoroastrismo: ¿el caos está fuera o en realidad está dentro de nosotros? Por cierto, el zoroastrismo es una de las religiones más antiguas que aún profesan muchas personas en la actualidad. ¿Se te ocurre algún ejemplo específico de estas personas? Independientemente de cuáles sean tus creencias, lo cierto es que el orden y el caos, el bien y el mal, son principios universales y atemporales. El arte no solo habla de belleza, también habla de maldad, de oscuridad y de nuestra propia fragilidad e inclinación
al caos o a la maldad. Después de todo, las deidades no son más que un reflejo de la humanidad entera. Esa es una de las cosas más asombrosas del arte, pues es una de las pocas herramientas que nos puede demostrar con tanta claridad la crudeza de la oscuridad y del caos en el mundo.